Bien, jóvenes, entonces ya ustedes han observado en la parte teórica acerca de los casos o los criterios que existen entonces entre la semejanza de dos triángulos. Los casos han sido el caso de ángulo-ángulo, el caso de lado-lado-lado y el caso de ala. Lo que ustedes tienen que observar que hay una gran diferencia con respecto a la congruencia de la semejanza. La congruencia era la igualdad entre dos triángulos, tanto los ángulos como los lados. En cambio, en la semejanza existe la proporcionalidad, existe la escala. Entonces, eso tienen que ustedes diferenciar para poder resolver algún ejercicio que relacione a la semejanza entre triángulos. Bien, entonces antes de hacer los ejercicios de semejanza, vamos a ver un caso de tales, de la semejanza de tales, que relaciona también a estas dos figuras, ¿no? Estas dos figuras que no tienen el caso de los criterios de ala o ángulo-ángulo, lado-lado-lado. Pero sí, sino lo que está relacionado en una sola figura. Muy bien, a ver, yo aquí observo este triángulo ABC, pero acá hay un segmento D, pero ese segmento D es paralelo a C. Entonces acá existen dos segmentos paralelos. Ya, nosotros sabemos cuando hay dos segmentos paralelos, entonces lo que tenemos que observar es, ¿se acuerdan cuando ustedes llevaron el tema de ángulos? Ya, dos segmentos paralelos y desde la secante. Recuerda que si acá el ángulo era alfa, aquí también era igual a alfa. Estos ángulos eran, ¿qué forma de ángulo eran? Por ser paralelos, entonces tenía un nombre. Correcto, entonces esos ángulos son iguales por la posición paralela que toma. Ya, entonces estos ángulos también se relacionan en nuestra figura, pero veamos de la siguiente manera. A ver, aquí. Ya. En el caso de triángulo, acá hay un triángulo mayor, lo voy a representar por A, B y C, y hay otro triángulo pequeño, el que es D, B y E. Ya, el triángulo mayor, ¿quiénes son los ángulos? Es alfa, tita y beta. Y el triángulo pequeño también es alfa, tita y beta. Ya, son dos triángulos. El pequeño está dentro del más grande. Entonces ahí no puede existir congruencia, existe la semejanza. Entonces la semejanza está en la proporcionalidad de los ángulos y los lados. ¿Qué significa? Significa que el lado AB, ¿con quién es proporcional? Con el lado de B, igual el lado BC, ¿con quién es proporcional? Con el lado BE, y finalmente el lado AC es proporcional ¿con quién? Con el lado DE. ¿Ya ven? Y ahí se cumple uno de los casos de la semejanza entre dos triángulos. Y el triángulo está relacionado en uno solo nada más. Ese es el caso de la semejanza de tales. ¿Ya? Entonces, para que quede claro. Entonces, chicos, en este caso vamos a borrar. ¿Ya? Y vamos a relacionar entonces la semejanza correspondiente. ¿Cómo sería? La semejanza aquí representaría así. AB, ¿con quién es? Con BD o DB, como quieran. DB. La otra semejanza, la BC. BC ¿con quién? Con BE. Y finalmente AC, ¿con quién? Con DE. Ya está. Y esto recuerden que es una constante. Acuérdense que las razones son constantes. Ese es el caso de la primera semejanza que tiene Tales de Mileto. Acuérdense eso. Ya, en el segundo. La condición del segundo, para que quede claro, es la siguiente. A ver, AB es paralela a DE. Ya, y si es paralela, ¿recuerdan? Paralelas, ahí está. Si aquí era alfa, aquí era alfa. ¿Por qué era? Alternos internos. Cuando yo tenía dos rectas paralelas intersecadas por una secante, estos ángulos eran alternos internos. Si aquí era tita, ahí era tita, y estos ángulos eran iguales.
por ser alternos internos. Solamente cuando es eso, cuando son dos rectas paralelas. Y aquí observo dos rectas paralelas. Entonces, chicos, si aquí es alfa, ¿dónde debe ser alfa? ¿Aquí? No. Aquí sería alfa, paralela. Y si aquí es beta, aquí vendría a ser beta. Y si aquí vendría a ser tita, aquí también es tita opuesto por el vértice. Ahí está. Entonces ahí también encontramos dos triángulos con semejanza con respecto a los ángulos y con respecto a los lados. Por lo tanto, ¿cómo sería la proporción? Recuerden bien. A ver, AC sobre quién? AC sobre quién? Sobre CE. AC sobre CE. ¿Por qué? Tita, a ver, alfa tita, alfa tita. Ahora, y si yo represento BC, BC con quién va a ser? BC va a ser con CD. CD. Y finalmente, AB, ¿con quién representaría? Con DE. Ahí está. Esos son los dos casos de semejanza que tiene correspondiente a Tales de Mileto. Y también no olvidemos que esta es una constante K. Ya está. Entonces, eso es lo que quería aclarar con respecto a la semejanza de Tales. Y esto tiene que ver con nuestro primer problema. Observemos el ejemplo. Borramos aquí y vayamos. Dice, ejercicio. Quiero hallar PQ si PQ es paralelo a C. Quiero hallar PQ si PQ es paralelo a C. Muy bien, chicos, miren aquí. En la solución del problema, en algunas circunstancias, nosotros podemos escribir nuevamente la representación de la figura, o también ahí mismo podemos ubicar o trasladar los datos dados. Ya está la figura. Bien, entonces veamos la muestra de la semejanza. Bien, si son paralelos, si aquí es algo, mejor lo hacemos en otra figura para completar bien los datos. A ver, dibujamos la misma figura. Ahí está. Representamos por A, B, C, P y Q. Aquí hay 4, aquí 16, aquí es 25 y aquí está. La incógnita es PQ, no conozco PQ. Entonces, les dije, si aquí es alfa por ser ángulos correspondientes, por ser paralelos. Y si aquí representa beta, aquí representa beta también por ser correspondientes y paralelos. Y por lo tanto, aquí vendría a ser tita. Muy bien, ¿cómo sería? El triángulo ABC, ABC es semejante con el triángulo PBQ. PBQ. Y estamos cumpliendo la semejanza de Tales. Por lo tanto, vamos a ver, si yo tomo todo el triángulo, ¿cuánto sería este lado? Ese lado vendría a ser ahora 20. 20, 4, 25 y X. Y aquí si gusta lo sombreamos para poder entonces determinar la semejanza. Muy bien, vamos ahora, sería 20 sobre quién, sobre 4. 20 sobre quién, sobre 4 es equivalente a la proporción, si tomo 20, ahora tomaría 25. 25 sobre quién, sobre la incógnita que viene a ser X. ¿Ya ven? Ahí está la representación de la semejanza de Tales. 20 sobre 4, 25 sobre quién, sobre X. No es necesariamente conocer aquí, basta que esté dos de ellos, con eso hay el valor. Muy bien, ¿cómo sería? A ver, 20x es igual 4 por 25, representa 100, por lo tanto 100 entre 20 representa ¿quién? 5. Y el valor de x vendría a ser 5. Y esa es la respuesta relacionada a este primer caso de semejanza entre triángulos. Bien, jóvenes, ahora vamos a resolver dos casos de gráficas también relacionados a la semejanza entre triángulos. Bien, observemos la figura. Aquí quiero hallar el valor de x de la figura. Observo dos triángulos rectángulos. Ahí están los triángulos rectángulos. ABC recto en C y DE también recto en D.
me dan los valores de los catetos y aquí está la incógnita de X. Ya. Aquí no existe la relación de congruencia, acá existe la relación de semejanza. En estos casos, entonces recordemos algo importante con respecto al triángulo rectángulo. Yo tengo un triángulo rectángulo, entonces la suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo, ¿cuánto es? 90. Entonces, alfa más beta es igual a 90, o beta más alfa representa 90. El orden de los sumandos no altera la suma. En ese caso que relaciona un triángulo rectángulo. Bien, ahora vamos entonces a relacionar los datos que tenemos con respecto a la figura. Bien, ¿cómo hallaríamos el valor de X? Ya, en cuanto a los lados no podemos determinar. Por ejemplo, si aquí es 9, aquí es 18, aquí no voy a decir que es 12 y aquí es 6. No puedo determinarlo, no sé. Bien, pero vayamos a lo siguiente. Si aquí en el ángulo C yo le pongo alfa, yo aquí le puedo representar por beta. Muy bien, conclusión, alfa más beta, ¿cuánto es? Es igual a 90. Esa es la posición que toma. Ahora, veamos aquí. Si aquí es alfa y aquí es 90, entonces para llegar a otro 90, acá vendría a ser beta. ¿Por qué? Porque alfa más beta es 90. Entonces alfa más beta 90 más 90 tendríamos un ángulo de 180 grados. Ahora en el triángulo, si aquí es beta y aquí es 90, por lógica aquí es alfa. Bien, entonces vamos a determinar la proporcionalidad con respecto a los ángulos. Miren, alfa con quién es, alfa es con 9 y beta es con X. Si alfa es con 9 y beta con X, vamos a la otra parte. Ya, alfa con quién es, con 12, y beta con quién sería, con 18. Entonces, esa es la relación de proporcionalidad con respecto a la semejanza. Bien, si hablamos de valores, alfa quién es 9, sobre quién, beta es X. Ya, proporcional a quién, si tomé alfa, arriba voy a tomar alfa. ¿Quién es alfa? 12. ¿Y quién es beta? Vendría a ser 18. Y ahí encontré la relación de proporcionalidad. Bien, ahora sí es fácil. ¿Cómo sería? 9 por 18, 9 por 18 igual a 12 por X, ¿no? Ya, 9 por 18, a ver, 9 por 8, 72, 9 por 1 ya. Acá sería 162 entre 12 igual a X. A ver, 9 por 8, 72, 9 por 1, 9, más 7, 16, 162 entre 12. Bien, entonces ese es el valor que va a tomar X. Vamos a dividir 162 entre 12 es igual a 1, 12 tendría 42, 42 entre 12 aproximadamente es 3, 3 por 12, 36, me queda 6, va la coma, bajo el 0, 60 entre 12 equivale a 5, 5 por 12, 60. En conclusión, X vendría a ser ¿cuánto? 13,5. Y ese sería el resultado que relaciona a el valor en este caso. Correcto, muy bien. Entonces, ahora borramos esta parte y vamos al otro caso. Dice, hallar X, y ahí tengo los datos para poder complementar en la figura. Aquí se encuentra la incógnita X y me dan los datos. Primer dato, a ver. BC es 36. BC representa 36. Segundo dato, AB es 48. AB es 48. Ahí está. Segundo dato. Tercer dato, PQ es 24. PQ es 24. Correcto. Y ¿cuál es la condición? Que PQ es paralelo a BC. Entonces, si acá existe lo que es paralelo, ya le dije, si aquí es alfa correspondiente, aquí es alfa correspondiente. Y si aquí es beta correspondiente, aquí es beta correspondiente, por lo tanto aquí lo represento por tita, y ahí encuentro entonces la semejanza entre dos triángulos. Ya. ¿Cómo sería? Triángulo ABC. ABC es semejante con el triángulo pequeño APQ. APQ. Muy bien. Entonces, en la representación de la semejanza, vamos a las partes proporcionales. Correcto.
A ver, 48, no sé cuánto vale, 36 y aquí vale 24. Bien, entonces aquí vamos a complementar el dato. Si aquí es 48 y aquí es X, por diferencia de segmento, aquí representa 48 menos X. A ver, si todo el segmento representa 48 y esta porción es X, lo que falta es 48 menos X. Bien, tomemos el triángulo grande, 48 sobre ¿quién? Sobre 48 menos X es proporcional ¿a quién? A 36 sobre ¿quién? Sobre 24. Ahí está. Pero aquí nosotros podemos simplificar. Tiene doceava, entonces tendría 48 sobre 48 menos X. Ya, doceava de 36, chicos, es 3. Doceava de 24 es 2. Ya ves, se hace más simple. Y ahora sí lo puedo multiplicar en aspa. Entonces sería 2 por 48. Y en el otro lado, el 3 multiplica 48 menos X. 48 menos ¿quién? Menos X. Entonces, 2 por 48 es 96. A ver, 3 por 48 es 144. Menos 3x, va multiplicando. La traslación de términos, menos 3x, pasa 3x, igual 144 menos 96. 3x es igual, esa diferencia es ¿cuánto? 48, ¿correcto? Por lo tanto, 3 que está multiplicando va a dividir 48 entre 3. ¿Cuánto es? Ah, es 16. Entonces, el valor de X representa 16. Y eso es la solución a este problema, donde hemos visto la semejanza de ¿quién? De Tales. Bien, chicos, nos vemos en el próximo video. Amor, ¿sabes que no? Bien, jóvenes, continuando entonces con la resolución de los ejercicios de semejanza, en esta oportunidad vamos a resolver un problema en el contexto de la vida real. Para eso vamos a tomar un caso ESO. El problema, tenemos que analizar el contexto y en función de una gráfica debemos encontrar entonces los que nos piden. Ya, a ver, observemos el contexto del problema. Una piscina tiene 2,3 metros de ancho. Situándonos a 116 centímetros del borde, desde una altura de 1,74 metros, observamos que la visual une al borde de la piscina con una línea de fondo. Pregunta: ¿qué profundidad tiene la piscina? Bien. Está un poquito complejo, tiene su grado de dificultad, así que lo vamos a resolver en función a los casos de semejanza de triángulos. Bien, entonces aquí en la solución, entonces vamos a expresar nuestra gráfica. Ya. Primero, vamos a representar el ancho de la piscina. Ahí está el ancho de la piscina. El ancho de la piscina. Ya está. El ancho de la piscina tiene 2,3 metros de ancho. Ya está. 2,3 metros de ancho. Ese es el ancho de la piscina. Acá está el borde. Está el borde. Ese es el ancho, correcto. Ya. Después dice, situándonos a 116 centímetros del borde. Ah, ya. Entonces, nosotros nos vamos a situar. Ahí está la persona. Vamos a ver la persona aquí. Ahí está la persona. Ahí está la persona, ahí está. Esa persona está situada a 116 centímetros. 116 centímetros. Ya, muy bien. Ya. Desde una altura de 1,74 metros. Significa entonces que esta persona tiene una altura de 1,74 metros. Ahí está. Ya. Observamos que la visual une al borde. Ya. Cuando hablamos de visual, significa la vista. Entonces observamos aquí, hacemos el ojito y línea visual.
une al borde de la piscina, borde. Entonces aquí, ahí está el borde de la piscina. Una línea visual. Correcto. Muy bien. De la piscina con una línea de fondo. Línea de fondo. Ahí está, línea de fondo. Pregunta, ¿qué profundidad tiene la piscina? Bien, entonces, yo no sé la profundidad de la piscina. Ahí está. Pero está la línea de fondo y ahí está. Este es el fondo de la piscina. Entonces el fondo, ¿correcto? Y la profundidad significa la altura. Esta es la profundidad. Y como esta es la piscina, lógicamente que es un ángulo de 90. Aquí también representa un ángulo de 90. Entonces, esta es la profundidad. ¿Ya está? Y a través de la gráfica podemos entonces definir la profundidad que tiene esta piscina. Ya. Si el ancho está en metros, la altura de la persona está en metros, por lógica nos piden la profundidad de la piscina en metros. ¿Y qué pasa en esta medida que está en centímetros? Lo voy a convertir en metro. A ver, ¿cuánto vale 116 centímetros en metro? Ah, es 1,16 metros. Correcto. Porque 100 centímetros es un metro. Entonces, 116 centímetros equivale a 1,16 metros. Ya está. Sabemos que si la persona tiene una altura, esto representa un ángulo de 90. Y ya está. Es un ángulo de 90. Y ahora sí, tenemos entonces la forma de la semejanza. ¿Se acuerdan? Muy bien. Entonces, si aquí 2,3, entonces paralela, aquí también representa 2,3 del borde. El borde de arriba es igual al borde de abajo de la profundidad. 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 Profundidad habla de altura. Altura de la piscina. Muy bien, ya está la semejanza. A ver. Si el ángulo, aquí es alfa, aquí el ángulo es alfa por ser alterno sinteno por ser paralelas. Correcto, entonces si aquí es alfa, aquí yo le puedo poner beta. Ya, si aquí es alfa, aquí también es alfa por ser opuesto por el vértice. Y acá entonces la persona vendría a ser una situación beta. Ya está la semejanza. Muy bien, entonces le representamos por A, B, C, D y E. Entonces, el triángulo ABC, va a ser semejante con el triángulo BDE. Triángulo BDE. Ya está. Y si ya sabemos la semejanza, entonces tomamos los lados proporcionales. Muy bien, lados proporcionales. Si gustan. A ver, 2,3 sobre quién, sobre 1,16 es proporcional a quién, a X sobre quién, sobre 1,74. 1,74. A ver, yo observo que aquí hay dos cifras decimales, aquí también hay dos. Por lo tanto, puedo considerar que no tienen. Entonces puedo escribir 2,3 sobre 1,16 igual a X sobre 1,74. Ahora sí, veamos. X, ¿a qué es igual? X es igual a 2,3 por 174 entre 116. Muy bien, chicos, si ustedes hacen esa operación en su calculadora, en casa entonces sale exactamente 3,45 metros. Significa que la piscina tiene 3,45 metros de profundidad. Hay entonces, este caso, un problema de contexto real. Muy bien, chicos. Bien, jóvenes, ahora vamos a resolver gráficas, ejercicios que relacionan a las áreas de un triángulo. Para eso ya sabemos
cada una de las fórmulas que relaciona al área de un triángulo, en todos sus casos. Entonces, en este ejemplo vamos a aplicar esas relaciones de áreas en función a lo que nos pide el problema. Ya, veamos acá, chicos. Calcula el área del triángulo ABC. El triángulo ABC. Si BC es 12 raíz de 2. Ya. Me piden que de esta figura yo calcule el área del triángulo ABC. Entonces, ABC es esto, el triángulo ABC. Entonces, sabemos que el área de un triángulo solamente es base por altura sobre 2. Y debemos hallar la base y la altura para saber el área. Bien, el único dato de la figura es que BC representa ¿quién? BC representa 12 raíz de 2. 12 raíz de 2, es el dato. Y nos dan ángulo notable en una altura correspondiente. Ya. Entonces sabemos que esta es la base y esta es la altura. Pero no conozco ni la base ni la altura. Pero con este dato y los ángulos notables voy a llevar entonces a la altura y a la base del triángulo correspondiente. Muy bien. Notable. 45, 45. Sabemos que ¿quién es? K raíz de 2. Muy bien. Entonces, 53. Acá representa 37. Y podemos representar 53, 4A, 37, 3A, y la hipotenusa 5A. Ahí están los datos. Muy bien, ahora sí, con el conocimiento de los datos, entonces determinemos la base y la altura. Bien, aquí es fácil. A ver, 12 raíz de 2 es K raíz de 2. Entonces, K raíz de 2 es igual a 12 raíz de 2. Se va a la raíz, por lo tanto K vale 12. Ya, si K vale 12, ese 12 representa la altura. Ya tengo la altura. Entonces la altura es igual a 12. Me falta la base. Ya, si K vale 12, aquí también esta parte es 12 de la figura. Bien, 4A es igual a K. Si 4A es igual a K, correcto, K ¿cuánto representa? 12. 4A equivale a 12, 12 entre 4 es 3, entonces A representa 3. Si A representa 3, 3 por 3, entonces esta parte de la base representa 9. Conclusión, 9 más 12 es ¿cuánto? 21. Entonces la base del triángulo representa 21. Base 21. Tengo la base y la altura, y lo que debo hacer solamente es reemplazar en la fórmula. Sería 21 por 12, ¿entre quién? Entre 2. 12 y 2 tienen mitad, sería 6. Y 21 por 6 representa ¿cuánto? 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 126, ¿de qué habla? Unidades cuadradas. Ya está. Eso representa el área de la figura. Bien, jóvenes, ahora vamos a resolver el segundo problema. Dice, de la figura calcula el área del triángulo CBD. CBD. Entonces es el triángulo, la representación de la figura, y me dan como condición dos datos. Ya. AD representa 16, entonces AD representa 16, y BC es 6 raíz de 5. BC representa 6 raíz de 5. Muy bien, como me piden el área del triángulo, ¿quién? CBD, esto es base por altura sobre 2, nada más. Base por altura sobre 2. En otras palabras, la parte que está sombreada. Bien, entonces esto representa su altura y esta es la base, la parte de aquí, que no conozco. Si este ángulo es 90, por lógica esta parte también representa 90 para complementar 180. Bien, en la otra parte del triángulo tengo un ángulo notable 37 y yo lo complemento con 53 porque es un triángulo notable. Y ya representé la constante.
37 es 3K, 53 es 4K y la hipotenusa es 5K. Entonces, como 4K es 16, 4K representa 16 por dato, entonces K representa 4. Si K representa 4, 3 por 4 es 12, entonces esta parte de aquí representa 12. Ya está. O sea, ya tengo ¿quién? Ya tengo la altura. La altura es 12. Lo que me falta es la base. No conozco la base. Y la base lo puedo hallar por triángulo rectángulo ¿de quién? Del teorema de Pitágoras. Entonces acá, teorema de Pitágoras para el triángulo CBD. Triángulo rectángulo CBD. Teorema de Pitágoras. Ya, ¿cómo sería? Cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. Ahí está. Muy bien. B cuadrado igual 12 por 12 es 144. 6 raíz cuadrada de 5. 6 por 6 36 por 5 representa 180, chicos. 180 menos 144 vendría a ser 36. Por lo tanto B representa 6. Entonces el valor de la base viene a ser 6. Ahí está. Ya tengo la base, la tengo la altura y lo que debo hacer es hallar el área de dicho triángulo. Base, que es 6, altura representa 12, ¿entre quién? Entre 2. Si gustan le saco mitad, 3 por 12, 36 centímetros cuadrados vendría a ser el área de esta figura representativa. Bien, jóvenes, entonces vamos a finalizar la resolución de ejercicios relacionados a las áreas de un triángulo. En este caso, observamos la figura, tenemos la interpretación de los datos y vamos a ver qué es lo que nos pide en este caso. Dice, según la figura, AC representa 18, BH representa 12, además BH es equivalente a 3 veces EH. Calcula el área de la región ABCEA. ABCEA. En otras palabras, me están pidiendo el área sombreada en esa parte. Muy bien. Entonces, como nos piden el área sombreada, ¿cómo podríamos saber el valor de este triángulo y el de aquí? Ya. Si conocemos el valor de BE, ¿correcto? Y el valor de BC y BA, también podemos saber cuánto vale esa parte sombreada. Bien, vamos a complementar los datos, ¿ya? Empezamos. A ver, chicos, ¿cuánto vale AC? AC vale 18. Entonces, toda esta representación es 18. Entonces, ya tengo la base, 18. Dice que BH equivale a 12. Entonces, esto de aquí, ¿cuánto representa? Representa 12. Y además, acá hay una condición. A ver, para que entiendan. Condición, ¿cuál es? BH equivale 3 veces EH. Ya. ¿Quién es EH? No conozco. Le puedo poner por una, represento A. Entonces, BH, ¿quién es? Es 3A. ¿Correcto? BH es 3A. Si BH es 3A y EH es A, entonces para complementar acá sería 2A. 2A más A representa 3A. Esa es la condición. Bien, ya puedo saber esta parte. ¿Está bien? Entonces, 2A más A representa 12. Entonces, 3A representa 12, por lo tanto, A representa 4. Significa entonces que esta parte de la altura es 4. Ya está. Y toda la altura representa 12. Ahora sí, con esos datos ya puedo saber el área sombreada. El área sombreada. Entonces, ¿quién vendría a ser el área sombreada? Ya. Entonces, chicos, el área sombreada vendría a ser A, B, C, área del triángulo ABC, que es todo, y le voy a restar el área del triángulo pequeño AEC. AEC. ¿Por qué?
Porque la parte sombreada es toda la figura menos la parte que está en blanco. Por eso es área sombreada, área de todo el triángulo menos el área del pequeño triángulo. ¿Bien? Y reemplazamos. Para diferenciar las áreas, representamos base por altura sobre 2 y en el otro caso sería base por altura sobre 2. Diferenciamos por la letra minúscula y la letra mayúscula en el contexto de los valores. Ahora vamos con la base mayor. Base mayor es 18, altura representa 12, ¿sobre quién? Sobre 2. La otra parte, la pequeña, base es 18, igual. La altura representa 4, ¿sobre quién? Sobre 2. ¿Ya está? Sobre 2. Y aquí, vamos a sacar la mitad, 9 por 12 representa 108. Vamos a sacar la mitad, 18 por 2 es 36. Entonces, ¿esta diferencia cuánto es? Ah, es 72. ¿De qué lados? Entonces 72 unidades cuadradas. Significa entonces que el área del triángulo, ¿quién? A, B, C, E, A, representa aquí 72 unidades cuadradas. Esa es la respuesta. Muy bien, jóvenes. Entonces ahora ya nos vemos en la próxima clase.